Hola, hola a todos, sean bienvenidos a tu podcast amigo con un nuevo episodio rapidito informativo. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha estado circulando en los pasillos universitarios, pero que para muchas personas sigue siendo un tanto incómodo de hablar. Nos referimos al VIH en universitarios. Así es, Ashley, y muchas personas creen que este tema es un tema antiguo o del pasado que no se toma mucho en cuenta hoy en día, y no es así, no tienen idea la gravedad, la importancia que hay que tener en cuenta esta enfermedad, ya que hoy en día cada año aparecen nuevos casos de VIH, sobre todo a jóvenes de 24 a 30 años de edad, y sobre todo son jóvenes universitarios. Y es que cuando entramos a la universidad experimentamos nuevos cambios. Por ejemplo, empezamos a salir más de fiesta, conocemos nuevas personas e incluso es aquí cuando empezamos nuestra vida sexual de manera más activa. Es por eso que muchos jóvenes creemos que nada nos va a pasar, pero no es así. Siempre hay un riesgo y creen que solamente esta enfermedad se da a grupos vulnerables, pero no es así. Hoy en día se da a grupos vulnerables, a todos los grupos vulnerables, a cualquier edad, y eso hace que bajen la guardia. También influye muchísimo la desinformación, ya que actualmente tenemos información en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, y muchas veces esa información no es real. También creen los jóvenes que esta enfermedad se transmite por el hecho de simplemente abrazar a esa persona, besarla o compartir objetos, pero no es así, eso es completamente falso. Además, el miedo a ser juzgado sigue siendo enorme porque muchas personas tienen miedo a realizarse exámenes por el hecho de que su pareja, su familia o incluso los compañeros de universidad los juzguen. Por eso queremos hablar hoy en este podcast sobre este tema para que sea mucho más reflexivo y no solo informativo, y también que sea una herramienta responsable para todos los jóvenes. Así que prepárense porque traemos datos muy interesantes y el acompañamiento de un experto, el cual nos va a solventar algunas dudas sobre el VIH en los jóvenes universitarios. Y también queremos nuevamente recalcar para que reflexionen y no solamente se informen y sobre todo prevengan antes de lamentar. Así que pónganse cómodos que empezamos. Bueno, para entender un poquito mejor esta problemática, el VIH se ha vuelto una de las enfermedades de salud pública más grandes, que no todos los jóvenes lo toman en serio y solamente lo toman al azar porque, como dije al inicio, piensan que solo les da a ciertos grupos vulnerables, pero no es así. Según organismos internacionales de la salud, millones de personas viven con VIH y los casos siguen en aumento. Lo más preocupante es que los casos de contagio son en jóvenes. Y muchos jóvenes piensan que solo con saber lo que es el VIH ya están a salvo. Solo se lo saben teóricamente, pero no ponen en práctica las medidas de prevención. De hecho, estudios realizados en América Latina nos dan resultados de que el 40 y 70% de los jóvenes conocen sobre los métodos anticonceptivos, pero sin embargo no se cuidan y se descuidan. Por eso se contagian mucho. También hay que tomar en cuenta, hoy en día estamos de acuerdo en que los jóvenes vivan su juventud en fiestas y eso, pero hay muchas veces que el alcohol ha sido uno de los factores que ha llevado a que tomen decisiones impulsivas o a tener relaciones sexuales o intimidad sin protección. También influye muchísimo la presión social, ya que dicen que sin condón se siente mejor, pero también tienen la vergüenza de ir a una farmacia y comprarse un preservativo. Es por eso que hoy en día aquí en el Ecuador cada año son diagnosticados miles de jóvenes y sobre todo jóvenes adultos. Lo más preocupante es que muchas personas podrían vivir con el virus y no saberlo porque no se realizan estudios. Y esto no solamente afecta a la persona y su integridad, sino también a su pareja si es que lo tiene, o al grupo de personas que los rodea, si es que llegan a tener intimidad y no saben que están contagiados de este virus. Ahora, algo muy interesante de comparar es la situación de nuestro país en comparación con otros países y cómo manejan esta problemática. Por ejemplo, Argelia es uno de los países con mejor seguridad sanitaria, ya que ellos tienen menor prevalencia en lo que es esta enfermedad, y esto se da gracias a su gobierno, ya que ellos llevan controles, son estrictos, hacen campañas y sobre todo hacen tratamientos gratuitos para las personas que ya lo tienen. Además, existen campañas de vigilancia y educación sanitaria, lo que hace que se reduzcan estos números. A pesar de sus barreras, sigue siendo muy grande, pero logran mantener las cifras muy mínimas. Pero si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, todo lo contrario a Argelia, tenemos a Filipinas. Filipinas es, en cambio, el mayor caso de esta enfermedad donde se da.
El principal problema identificado allá es que no se ha realizado una educación integral en salud sexual y tampoco en prevención dirigida específicamente a jóvenes. Y esto se da porque no hay una información clara, una información que de verdad llegue a la mente, a la mentalidad de los jóvenes para que tomen en serio lo que es este virus. Y justamente ahí es donde las universidades tienen un papel muy importante. Y es por eso que hemos traído aquí a un experto en lo que es salud, sobre todo sexual, donde nos va a ayudar a comprender mejor sobre lo que es esta problemática. Hoy nos acompaña un especialista en promoción de la salud y prevención del VIH. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y formar parte de este escenario. Bien, chicas, muy buenos días. Pues si bien es cierto, la temática de salud sexual y reproductiva es sumamente necesaria tratarlo, porque como ustedes mencionan, pues muchos jóvenes universitarios no toman en cuenta este tipo de virus o infecciones, de tal manera que lastimosamente existen gran cantidad de nuevos casos o casos incidentes en donde aparecen en el Ecuador, pero no solamente en el Ecuador, sino más bien también en la zona de Chimborazo, en la zona de Riobamba. Prácticamente es muy complicado de tener este tipo de virus o infección porque los síntomas son muy extensos. ¿Qué quiero decir con eso? Que aparecen después de 10 años. En ese sentido iremos abordando a profundidad la temática de VIH y es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Gracias igualmente, por eso creemos que entre más se converse sobre sexualidad va a haber menos miedo, menos vergüenza y sobre todo menos tabú sobre este tema. Exactamente, porque a veces la vergüenza y el miedo siguen siendo parte del problema. También entremos un poquito en lo que es en debate. Aquí en Chimborazo nos ha llegado un informe donde ha incrementado lo que es casos de VIH, como dije anteriormente, en jóvenes adultos y sobre todo universitarios. Y es por lo que no hacen lo que es la medida preventiva de usar el condón o barrera de protección. Y sinceramente eso se ve mucho en las universidades, porque muchos jóvenes a veces salen de fiesta, ingieren alcohol y toman malas decisiones. Y como sabemos, alcohol más malas decisiones nos da un buen resultado. Así es, y hay personas que piensan que, ay, solo fue una vez, o yo confío en mi pareja, pero realmente no sabemos si nos dicen la verdad, o no sabemos o no conocemos el historial de esa persona en su vida sexual. Licenciado, para abrir esta conversación, ¿considera usted que las universidades están siendo demasiado pasivas frente al consumo de alcohol en festividades estudiantiles y en frente a la educación sexual preventiva? Si bien es cierto, debería existir en cada universidad protocolos preventivos, pero a más de eso ya viene siendo la concientización personal. Prácticamente es la conducta de riesgo que yo estoy planteando al momento de salir de fiesta. Podrá existir protocolos, podrá existir reglas universitarias, pero si yo no sigo a cabalidad esas reglas o esos protocolos, lastimosamente van a existir lo que vienen siendo estas infecciones o estas transmisiones. Asimismo, ¿qué tipo de conductas de riesgos encontramos? Prácticamente, como ustedes ya venían conversando, la no utilización del preservativo o el método de barrera. Este tipo de método nos ayuda a prevenir el 90% de infecciones de transmisión sexual. Pero, si bien es cierto, no nos previene de todo. En este sentido, siempre tenemos que concientizar a la población o a los universitarios, en este caso, del correcto utilización del preservativo o método de barrera. Asimismo, aquí viene una problemática que existe, la promiscuidad. La promiscuidad prácticamente es un derecho que cada uno de nosotros tenemos, el derecho del placer sexual, entre otros muchos sentidos. Pero cuando existe promiscuidad sin preservativo se considera un alto riesgo. ¿Por qué? Porque entendemos que promiscuidad es tener relaciones sexuales con varias parejas. En este sentido, pues existe una alta incidencia y prevalencia de lo que viene siendo infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Este VIH, insisto, son silenciosos. La mayoría de infecciones de transmisión sexual son silenciosos, no presentan síntomas, a su vez son asintomáticos. Y hoy en día hay muchos estudiantes que normalizan este tipo de situaciones. Sí, como si fuera algo normal tener relaciones sexuales después de una fiesta sin preservativo. Y algo importante es que hay muchos jóvenes que no se realizan pruebas rápidas para saber si tienen o no VIH. Y no necesariamente porque no tengan acceso, sino porque existe mucho miedo. Miedo al resultado, miedo al rechazo, miedo a que los juzguen. Incluso existe mucho miedo a la discriminación, porque todavía hay discriminación hacia las personas que tienen VIH.
Licenciado, yo tengo otra pregunta, un poquito fuerte, y es la siguiente. ¿El problema más grande actualmente es el virus o el estigma social que hace que las personas prefieran quedarse calladas? El virus siempre va a estar latente y presente a nivel nacional, regional y mundial, perdón. Eso sí va a estar latente y presente. Eso sí, prácticamente o lastimosamente no se puede cambiar, no se puede modificar, pero lo que sí es cierto es el estigma en la sociedad. Cuando vemos una persona con VIH, existe mucha discriminación, mucho estigma, lo que obligamos a que esta paciente o esta persona lastimosamente se quede callada. Cuando una persona se queda callada cuando tiene una especie de virus o infección, es más la probabilidad de contagio. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos ignoran las pruebas rápidas, las pruebas de sangre en donde se puede detectar el VIH. En este sentido, insisto, todo depende de cada uno de nosotros. De una u otra manera el virus ya está presente, ya es como ustedes mencionaban, no es que es un virus muy antiguo, no, empezó en los años 80 y 90. Entonces, en este sentido, pues llamar a concientizar a la población porque es las conductas de riesgo que provocan lo que viene siendo esta infección de transmisión sexual. Sí, creo que ahí nos falta mucha empatía como sociedad. Y a veces la discriminación va de jóvenes a jóvenes, sin entender que es un dolor muy fuerte, un duro golpe de realidad. También hay mucha desinformación en redes sociales. Sí, vemos videos, comentarios de personas que incluso confunden más a las personas y eso conlleva literalmente a no hacer nada. Hay quienes incluso creen que el VIH tiene una apariencia. Bueno, cambiando un poquito de sección, vamos a unas preguntas rápidas y respuestas también. Bueno, tenemos ahora mi primera pregunta que la va a hacer mi compañera Ashley. Muchas veces escuchamos la palabra incidencia y prevalencia, pero ¿qué significa realmente? Cuando hablamos de incidencia es la aparición de nuevos casos, en este caso de VIH. Cuando hablamos de prevalencia es la suma total de todos los casos ocurridos, incluidos los nuevos. Pues de alguna u otra manera la prevalencia siempre va a estar latente, porque siempre, cada día aparece algún nuevo caso de infección. ¿Por qué ocurre ese tipo de infección? O sobre todo porque es silencioso. Yo había comentado que los primeros síntomas aparecen después de 10 años. Después de 10 años ya aparece lo que viene siendo el SIDA. En estos 10 años, una persona infectada prácticamente pudo haber infectado a otras personas, puede ser 10, 20, y estas 20 personas tienen otras parejas sexuales. En este sentido, siempre salud pública, sea nacional, regional y mundial, le ha sido sumamente complicado frenar esta situación. Si bien es cierto, existen protocolos o asimismo medicamentos que nos previenen lo que viene siendo el VIH. ¿Qué tipo de medicamento? Existe el PrEP, profilaxis preexposición. Quiere decir que una persona que es consciente que va a ser transmitido o transmisible el VIH puede tomarse este medicamento. Este medicamento en la zona de Ecuador es totalmente gratuito. Es gratuita porque prácticamente sirve como forma de prevención. Y ya no solamente es el preservativo. Ahora existe lo que viene siendo el PrEP, profilaxis preexposición. Asimismo aparece profilaxis post-exposición. Este medicamento se puede tomar máximo hasta 72 horas, porque es una situación emergente en casos de abuso o en otros tipos de casos que de alguna manera nos puede ayudar a frenar, no al 100%, pero sí a prevenir lo que viene siendo esta infección. Recordemos que este medicamento solo tiene el 95% de efectividad. Siempre insisto, todo medicamento no tiene un 100% de efectividad, tampoco ningún método es 100% efectivo. Entonces, en ese sentido, siempre llamamos a la educación sexual, porque cuando una persona se asusta del VIH, o sobre todo siente o piensa que tiene el virus, entra en pánico, sumamente se queda callado y sobre todo no sabe qué hacer. Y cuando nosotros tenemos una educación latente y sobre todo actualizada, siempre podemos también ayudar a nuestros allegados, nuestros amigos que conocemos que están pasando por esta situación. Muy interesante. También yo tengo otra pregunta y es ¿por qué muchas personas no se realizan pruebas rápidas? Cuando una persona vive en la ignorancia, vive sin preocupaciones. Eso pasa en
adolescentes, en jóvenes universitarios, en adultos, y prácticamente es eso. Cuando yo me empiezo a preocupar por mi salud es cuando recién me está doliendo, tengo una pequeña dolencia. Es cierto que en universitarios existe y entiendo yo que en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo realizan pruebas rápidas de VIH y sumamente le dejan como que de lado adolescentes o sobre todo jóvenes porque dicen si es que me pongo a realizar la prueba y si sale positivo, ¿qué hago? Es mejor vivir en la ignorancia. Entonces no me la hago. En ese sentido, siempre tratemos igual, profundicemos de la situación, no le tengamos miedo a las pruebas rápidas porque no solamente existen para detectar. Cuando tenemos un diagnóstico oportuno, el tratamiento incluso es más llevadero y sobre todo más económico. Recordemos que en otros países el tratamiento de VIH no es gratuito. Es sumamente costoso porque es tratamiento de por vida. El VIH existe por dos situaciones, la encapsulada y la no encapsulada. Cuando una persona no tiene el VIH encapsulado, la carga viral es baja. Y me gustaría comentarles a ustedes una pequeña situación que nos ha pasado, sobre todo que me pasó en una unidad educativa aquí en la ciudad. Prácticamente encontramos un adolescente de 15 años que había sido detectado con VIH. Tenía prácticas de riesgo, conductas de riesgo y prácticamente por suerte esta persona tenía el virus encapsulado. Esta persona no padecía de tantas enfermedades, su sistema inmunológico funcionaba, no al 100%, pero funcionaba, pero lastimosamente a los 15 años ocurren estos casos en adolescentes. Y recordemos que las prácticas sexuales no solamente empiezan en jóvenes universitarios, incluso empiezan de 12 a 13 años. Y lastimosamente es una situación de riesgo, porque si bien es cierto, las infecciones de transmisión sexual no es que aparecen de la noche a la mañana, aparecen cuando iniciamos nuestra relación sexual. Y si iniciamos de manera de manera temprana o sobre todo a cortas edades, estamos llevándonos a una situación compleja, sobre todo de infección de transmisión sexual. En ese sentido, el VIH es tomarlo sumamente en serio. Insisto, cuando veamos unas pruebas rápidas de VIH, no le corramos. No le corramos, si bien es cierto, si nosotros sabemos que tenemos una pareja estable, perfecto, muy bien. Pero si no sabemos si es que nos es 100% fiel, una vez al año, tranquilamente una pruebita rápida de VIH no hace mal a nadie. O asimismo, si soy una persona que va mucho a fiesta, tiene muchas parejas sexuales, es decir, es promiscua, pues de alguna u otra manera a sí mismo me hago una pruebita rápida. Eso, recordemos que esos datos son sumamente privados. No es que esos datos van y se publican a toda la ciudad, no. Asimismo, la paciente decide si es que sus familiares o sus amigos deciden enterarse. Esa persona tiene el derecho de decidir en lo que viene siendo informar si tiene el VIH o no. Por lo que invitamos al público a que se realicen pruebas rápidas, además de ser rápidas, son confidenciales. Y bueno, tenemos otra pregunta más. Es esta. ¿Por qué funciona tanto la metodología de pares? Es decir, que estudiantes hablen con otros estudiantes sobre este tema. Ya. Cuando somos adolescentes, cuando somos universitarios, nosotros tenemos más confianza con nuestros pares, con personas de nuestras mismas edades y con adultos no tanto, porque los adultos tienen una forma o a su vez una formación sumamente distinta a la de nosotros. Asimismo, existe la confianza. Existen parejas, existen adolescentes, existen jóvenes universitarios que tienen gran confianza con sus padres, pero no es un número alto. Quiere decir, solamente son personas, muy pocas personas. En este sentido, cuando hablamos en pares, quiere decir que las experiencias que yo tuve puede ayudarle a la otra persona, entre comillas. Pero si mis experiencias fueron negativas, le voy a dar o hacer un daño a esa persona. Si es que yo no estoy educado o educada, prácticamente esas experiencias o esa metodología de pares puede ser mal llevada. Pero si yo soy una persona que me estoy educando constantemente, me estoy capacitando constantemente, estoy escuchando estos podcasts constantemente, puedo aplicar de mejor manera esta metodología. E insisto, este tipo de metodologías son ideales para personas que tienen recelo a hablar por la discriminación o sobre todo tienen esa tristeza, esa ansiedad, esa depresión con los padres. Si bien es cierto, a veces también tenemos profesionales de la salud
Igual, lastimosamente vivimos en una sociedad llena de estigma o de discriminación, en donde incluso para pedir un método de barrera en un centro de salud le dicen, pero ¿para qué tú quieres? Estás muy pequeño para hacer eso. Cuando un adolescente va a pedir eso, le dicen de esa manera. Hemos tenido situaciones vivenciales. Entonces, para no ser excluido de la sociedad y sobre todo sentirse mal el joven, el adolescente o el universitario, y un mensaje sumamente importante que nosotros como Fundación Semopla podemos brindar es que siempre tenemos este lema: Caritas vemos infección de transmisión sexual, no lo sabemos. En este sentido, siempre llamamos a la sociedad o sobre todo concientizar en las pruebas rápidas que nosotros también realizamos como Fundación Semoplab. Fundación Semoplab es una organización sin fines de lucro en donde se encarga de brindar servicios de salud sexual y reproductiva. Pero no solamente eso, sino más bien medicina general, laboratorio clínico, ecografía y métodos anticonceptivos. Si bien es cierto, nosotros estamos ubicados en la Carabobo y Olmedo, pero también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde brindamos a la población todo tipo de paquetes y promociones para poder trabajar mediante la prevención. Insisto, somos educadores para la salud, trabajamos mediante una medicina preventiva en donde tranquilamente es llevado y duradero para toda la población. Chicas, muchísimas gracias por la apertura. Gracias igualmente y nos vemos en una próxima aquí en Rapidito Informativo.